¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí un poquito tarde, una disculpa que se nos complicaron algunas cositas, tuvimos unos detalles técnicos que no podíamos sacar la publicación por alguna razón. Ya estamos aquí una vez más con esta conferencia de fase A, ya estamos muy cerca de terminar. El día de hoy nos corresponde la conferencia número 49, que es la conferencia titulada La Dualidad. Vamos a dar unos minutos nada más a ver si se conectan algunos otros compañeros. No sé si alguien de las personas que están conectadas me pudieran ayudar nada más confirmándome cómo está el audio, el sonido. Aquí con las pruebas que estamos haciendo parece ser que sí funciona bien. De todas maneras, si me pudieran hacer favor, pues se los agradecería mucho. Mientras nos van confirmando cómo está el audio, cómo está el sonido y vamos esperando que se conecten algunos compañeros. Les voy comentando, hay que recordar que ya estamos muy cerca, como comentaba hace un momento, de terminar el temario de la fase A. Conocimiento de sí mismo, o bueno, esta página Revolución de la Conciencia CDMX es una página hermana de conocimiento de sí mismo, que en conjunto con otras páginas en distintos países de otros compañeros, instructores que están dando también el mismo temario, nosotros, un grupo de instructores que nos encontramos en la Ciudad de México, estamos haciendo nuestra labor en esta página, en este proyecto, poniendo nuestro granito de arena para tratar de llevar el temario lo más transparente, lo más sin cambiarlo, manteniendo el conocimiento tal cual como nos fue enseñado. Y todo este conocimiento no se cobra, es absolutamente gratis. Las 75 conferencias que comprenden el temario de conocimiento de sí mismo es completamente gratis. Las 75 conferencias están subdivididas en dos fases. Las 50 primeras son parte de la fase A y las 25 siguientes son parte de la fase B. En esta página todavía no estamos dictando la fase B, ya próximamente lo estaremos haciendo. Vamos a continuar muy probablemente el siguiente año ya con el siguiente temario. Son todavía cosas que ahorita vamos a ir detallando. Estamos revisando con el grupo de instructores cómo lo vamos a manejar por las fiestas y por todos los, digamos, las celebraciones en familia, que mucha gente en estas épocas anda muy ocupada con todos los temas familiares. Sin embargo, el jueves es un hecho que todavía vamos a tener la conferencia. Jueves y viernes vamos a tener actividades en la página en vivo como hasta ahora, para que no se lo pierdan. El jueves nos va a acompañar mi compañero Alberto con la conferencia del origen del ego, que con eso terminamos el primer temario y empezamos nuevamente, para que no crean que ya se acabó, sino que este es un ciclo infinito de conferencias. Una vez que terminamos el temario de la fase A, volvemos a empezar el siguiente temario y así sucesivamente, ¿de acuerdo? También algo que nosotros estamos ahorita trabajando con el grupo de instructores que forman parte del equipo es que vamos a arrancar una segunda fase A. Vamos a tener dos fases A en paralelo para las personas que de alguna manera no pueden conectarse en estos horarios. Tengamos nosotros otros horarios adicionales para que puedan también conectarse. Y pues bueno, yo creo que ya llegó el momento de que arranquemos la conferencia. Vamos a empezar. La conferencia del día de hoy, como comentábamos, es una conferencia muy bonita, es una conferencia que resume todo el trabajo de la obra del ser, el trabajo que nosotros tenemos que realizar una vez que hemos decidido autorrealizarnos. Todo parte precisamente de toda esta chispa cuando nosotros somos expulsados del sol absoluto, que al final de cuentas, si ustedes recuerdan, lo hemos platicado en las distintas conferencias que forman parte del ciclo de conferencias. Platicábamos que en un origen las chispas son parte de ese sol absoluto, que se encuentran en paz, en armonía, pero que de alguna manera son expulsadas directamente por parte de su mismo padre, algo así como cuando nosotros queremos fortalecer a nuestros hijos y que de alguna manera nos llevan, por ejemplo, muy chiquititos a tomar clases de natación, ¿no? Y que de repente a lo mejor nosotros estamos calientitos, acolchonaditos en nuestra cama, abrazados de nuestros padres, y de repente esa unidad
es desprendida, o sea, esa chispa es desprendida de la unidad. Y así como un padre le quita la ropa a su hijo, le pone un traje de baño, lo lleva con el aire frío y lo avienta a una alberca llena de agua que no es su temperatura corporal, y el niño lo siente a veces hasta como un poco agresivo, lo siente como adverso. Bueno, así la chispa, cuando es expulsada directamente del absoluto, es con la única finalidad también de crecer. Nuestro Padre y al final de cuentas es una decisión que hemos tomado nosotros en conjunto con nuestro Padre. O sea, nosotros hemos pedido, la chispa es la que pide venir a esta escuela para que pueda de alguna manera pues adquirir sabiduría a través de las experiencias que tendrá que vivir en esta escuela que es el planeta Tierra. Ahora bien, nosotros escogemos venir porque este planeta es una escuela que tiene un rango muy alto, que de alguna manera el nivel de sabiduría que la chispa puede adquirir es muy alto considerado o comparado con otros planetas. Entonces, una vez que nosotros hemos solicitado a nuestro Padre que nos mande y nuestro Padre lo decide, la chispa digamos, es expulsada directamente del Sol absoluto, y en ese primer momento en el que esa chispa se desprende de ese gran Padre, de toda esa unidad de nuestro Sol absoluto, en automático se crea el concepto de la dualidad. Y este concepto de la dualidad es precisamente porque nuestro Padre no puede bajar. Quien baja realmente es la chispa. Es una parte del mismo Padre que forma parte de su sabiduría, pero que está de alguna manera viniendo inocente para que de alguna manera a través de todo el proceso que vamos a platicar ahorita, la chispa pueda adquirir sabiduría y nuevamente pueda retornar al Padre, pero ya con un nivel de sabiduría alto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros somos expulsados, en automático esa chispa, que se le denomina mónada también, la mónada original se desprende digamos que una parte de él se queda en el Padre, que es el Dios Padre, y una parte de él se desprende, que es Dios Madre, pero ese Dios Madre que se desprende en un principio es una energía o es una conciencia, digamos, es una esencia completamente inocente, que no tiene todavía la sabiduría que tiene el Padre. Por eso es arrojada, por eso es expulsada del Sol absoluto. Y entonces en el momento en el que la misma chispa se desprende, en automático ocurre que esa misma mónada en automático se divide, se vuelve a dividir, y esa mónada se divide precisamente en dos, que es precisamente esa fuerza que comprende la dualidad. Nosotros hemos platicado en otras conferencias acerca de la dualidad de todas las cosas, la noche y el día, la alegría y el sufrimiento, el enamoramiento y el dolor, el engaño, por ejemplo, el agrado y el desagrado. Una vez que esa chispa llega completamente inocente y tiene que empezar a experimentar todo lo que es el ambiente en esta tercera dimensión, en automático queda sometida por los defectos psicológicos. Hay que recordar que de ese 100% de la mónada, en el momento que se subdivide, en ese mismo instante ya no es una sola unidad, es el 97% de esa mónada es atrapada, o de esa esencia inocente es atrapada por los defectos psicológicos. Esa mismo es lo que hace que precisamente nosotros vivamos a través de la ley del defecto psicológico, y esa ley es la ley de la dualidad, es la ley del péndulo, que ahorita estoy sumamente enamorado porque estoy de alguna manera ilusionado, y entonces esa misma ilusión, con esa misma fuerza con la que me he ilusionado, a lo largo del tiempo, tarde que temprano, por ley, siempre viene el desencanto y ahí viene el dolor. Asimismo, si yo tengo, por ejemplo, muchísimo deseo de a lo mejor de comprarme un coche, y me compro el coche, en ese momento siento una sensación de éxtasis, de súper alegría, pero a lo largo del tiempo nuevamente vuelve a caer el desencanto. ¿Por qué? Porque estamos movidos por esa ley del péndulo, por esa ley de la búsqueda del placer, y en automático regresamos al dolor. Entonces aquí
La chispa tiene que ir pasando por todos estos procesos porque es parte del mismo, digamos, aprendizaje al que debe de estar expuesto, pero que finalmente, digamos que no es algo malo. O sea, finalmente nosotros bajamos, esto también lo platicamos en la conferencia número 8, donde hablábamos de la rueda del samsara, donde hablábamos de todas las leyes bajo las cuales la chispa está sometida a 108 existencias y que de alguna manera tiene que ir pasando por los distintos reinos de la naturaleza, si ustedes recordarán, con la única finalidad de llenarse, de saturarse precisamente de ego. Y dirían, bueno, pues entonces, ¿de qué se trata? ¿O queremos saturarnos de ego o queremos quitarnos el ego? Bueno, cuando nosotros bajamos del sol absoluto, somos chispas completamente puras, somos chispas completamente inocentes. Y esa inocencia no tiene sabiduría, esa inocencia necesita desafortunadamente adquirir mucho ego a través de todas las experiencias, de todas las vivencias que nosotros tendremos, para que después, a través del razonamiento y de la reflexión que nosotros debemos hacer a través de todo el proceso que vamos a platicar, entonces se recupere la sabiduría y ya no sea una chispa inocente, sino una chispa experimentada y que logró vencer precisamente al ego a través de la reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que nosotros vamos avanzando, que precisamente la chispa va madurando y que ha adquirido los suficientes defectos psicológicos en el proceso de la dualidad, en esa ley de, pues finalmente del defecto psicológico, del placer, o del deseo en búsqueda de placer y el dolor. Todo el tiempo, ese péndulo está constantemente llevándonos de la noche al día y del día a la noche, pero que a final de cuentas es una ley que está sometiendo absolutamente todo. O sea, todos los defectos psicológicos están sometidos por esa ley de la dualidad. Todo en la parte, digamos, mecánica universal está regido por esta ley. Por eso es que si nosotros permitimos vivir a través del defecto psicológico, estaremos expuestos siempre a esa búsqueda de placer a través del deseo y luego del sufrimiento. Esa es una ley, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos salirnos de esa ley de la dualidad, de esa ley del péndulo que de alguna manera está regido por el defecto, entonces tenemos que empezar a matar el ego, a matar el defecto psicológico. Y en ese momento entonces pasamos a la Trinidad. Esta Trinidad ya es un proceso de madurez a través del cual está creciendo la chispa, que ya ha adquirido defectos psicológicos, que ya ha visto digamos, ya ha tenido que experimentar en carne propia el dolor que le representa la búsqueda del placer, la búsqueda de el dar la rienda suelta a sus deseos, y que entonces a través de empezar a tener cierta reflexión, pero a través de adquirir un conocimiento objetivo como este, entonces la chispa empieza a activar una tercera fuerza. Ya no está regido exclusivamente por la ley de la dualidad o la ley del péndulo, que es la búsqueda del placer y el dolor. Placer, dolor, ¿no? Entonces la chispa, a través precisamente de una guía, a través de haber recibido un conocimiento objetivo y de tener precisamente un maestro que de alguna manera lo está guiando, porque sí debe de haber un conocimiento objetivo, algo que verdaderamente le dé un choque consciente, que lo haga que esta tercera fuerza se active. Cuando nosotros estamos trabajando a nivel de la dualidad, nada más tenemos dos fuerzas, que es el positivo y el negativo. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a trabajar con este proceso de la triada consiste en que por primera vez, a través de la autoobservación, nos empieza más bien a activar la autoobservación que anteriormente en el proceso de la dualidad estaba completamente dormido, nulo, porque nosotros lo único que hacíamos era prestar oídos o prestar la atención que la fuerza o el fuego directamente ejercido por el mismo defecto psicológico nos hacía que nos moviéramos. Sin embargo, cuando nosotros entramos a la Trinidad, se activa una nueva fuerza que ya empieza a trabajar directamente con la autoobservación. Si nosotros queremos romper todo ese sufrimiento que representa la dualidad o esa ley del péndulo en la búsqueda de placer, dolor, entonces la única manera de hacerlo es a través de la autoobservación. Y en ese momento, entonces,
esa fuerza que era positiva, que antes era la búsqueda del deseo, del placer, ahora lo que hace es que esa fuerza es parte de la sabiduría de nuestro Padre. Y entonces ahora nosotros, por ejemplo, decimos, ay, pues es que a lo mejor me doy cuenta, por ejemplo, que estoy teniendo una situación, por ejemplo, un sentimiento de envidia por un compañero de trabajo, por ejemplo. Y entonces algo dentro de mí por primera vez se activa, que es la autoobservación a través de la sabiduría del Padre, y ahí se activa el santo afirmar. Una vez que nosotros notamos que precisamente ese es un sentimiento de envidia, me dice mi padre o nos dice nuestro padre, eso que acabas de sentir es envidia, tienes que matarla, tiene que morir. Y entonces nos negamos a esa acción del defecto psicológico. ¿Se dan cuenta? O sea, en la parte anterior, en la sección anterior, o sea, todo lo que el deseo buscaba o esa fuerza, ese fuego que impulsaba el defecto psicológico, en automático lo seguía precisamente el impulso por hacerlo. Ahora nosotros, a través de la autoobservación, ejerce precisamente ya una fuerza el Padre, la sabiduría del Padre, y entonces empezamos a notar nuestras acciones. Eso es envidia. Madre mía, mátame este defecto psicológico que está envidioso porque le está yendo bien a un compañero de trabajo, ¿de acuerdo? Y entonces, en ese momento lo que estamos haciendo es hacer valer la fuerza, la segunda fuerza, que es el santo negar. ¿Para qué? Para que a partir de que nosotros permitimos que se expresen esas dos fuerzas, el santo afirmar y el santo negar, es decir, la sabiduría del Padre y la sabiduría de la Madre, entonces en ese momento cuando yo digo esto es un defecto psicológico de envidia, debe de morir, madre mía, mata este defecto psicológico, y en ese instante surge la tercera fuerza que se denomina el santo conciliar. Y ese santo conciliar no es otra cosa que la fuerza del Espíritu Santo expresándose, que lo que hace en ese instante es que libera esa energía o esa conciencia, más bien esa esencia que había sido atrapada por defectos psicológicos en el proceso de la dualidad, en esa ley del péndulo, en la ley del defecto. Y entonces, en automático, nosotros eliminamos al defecto psicológico y rescatamos esa sabiduría, esa virtud que estaba atrapada directamente por el defecto psicológico, ¿de acuerdo? Esta es la única manera a través de la cual una persona que se encuentra precisamente en esa ley del péndulo, en esa ley de la dualidad, es la única manera a través de la cual tendrá o podría en un momento dado librarse de tanto sufrimiento, y eso es a través de ejercer la ley de la Trinidad, ¿de acuerdo? Una vez que nosotros hemos alcanzado la Trinidad, entonces la chispa va creciendo, ya ha alcanzado un nivel de madurez en el cual precisamente se ha activado ese sexto sentido que nosotros le denominamos así en el conocimiento de sí mismo, porque no es un sentido con el cual nosotros nacemos, como los sentidos, por ejemplo, de percepción de la vista, del olfato. Esos son sentidos que de alguna manera ya son natos para nosotros. Sin embargo, este sexto sentido en realidad nosotros podríamos tenerlo o no, y eso dependerá de los sacrificios conscientes o voluntarios, los padecimientos voluntarios que nosotros hagamos a través de un esfuerzo personal. Si nosotros seguimos cediendo completamente a todos los impulsos que pide o que desencadenan los defectos psicológicos, estaremos siempre sometidos a esa ley de la dualidad y nunca podremos salir del sufrimiento. Una vez que nosotros hacemos un esfuerzo, un sacrificio consciente, es decir, yo me sacrifico esas ganas de estar criticando, de estar envidiando a la persona porque siento ese placer, me hace sentirme, me engrandece criticar al otro, entonces hago un sacrificio voluntario, padezco el sufrimiento que me ejerce el defecto psicológico de no expresar toda ese veneno que tenemos ahí adentro, y entonces eso hace que precisamente nosotros podamos crecer. Por eso se dice que no se puede crecer si no es a través de sacrificios conscientes y padecimientos voluntarios en el trabajo interior, ¿de acuerdo?
Una vez que ya hemos pasado por esto, que se ha activado precisamente el proceso o el sexto sentido de la autoobservación, que ya estamos saliendo de esa ley del péndulo y que ya tenemos la capacidad de ir trabajando precisamente pues, la energía, entonces nosotros tenemos que empezar, como habíamos comentado en otras conferencias, a ahorrar nuestra energía. Ese proceso en el que nosotros nos encontramos todo el tiempo a través precisamente de el proceso de la dualidad, en esa ley que ejerce directamente el defecto psicológico sobre nosotros, simplemente estamos expuestos directamente, digamos, en una mesa cual festín para los defectos psicológicos. Somos carne para los defectos psicológicos. Cuando el defecto psicológico necesita alimentarse, por ejemplo, una persona que tiene un proceso ya de neurosis, etcétera, se le acaba a lo mejor a lo mejor se llenó, tomó su dosis de alimento del defecto psicológico y la persona está tranquilita, está relajada, pero se le empieza a agotar la pila al defecto psicológico y entonces se llega nuevamente el periodo, el proceso, así como cuando a un bebé le damos de comer o a nosotros mismos nos damos de comer algo, se nos agota toda esa glucosa, toda esa energía que teníamos y empezamos a sentir cómo se siente débil el cuerpo y necesitamos volver a nutrir el cuerpo. Así mismo actúa el defecto psicológico. Una vez que el defecto psicológico se le está acabando la energía que ya chupó de nosotros, tiene que regresar e inventarse cualquier otra excusa a través de cualquier vivencia. Si es una persona neurótica, si es una persona intolerante, entonces cualquier cosa. ¿Por qué dejaron, por ejemplo, este plato aquí? ¿Quién dejó el plato? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Tú dejaste aquí el plato y empieza a hacer un desbarajuste con la familia y grita y siempre es lo mismo y se jala de los pelos y hacemos un desastre, un relajo, por no decir otra cosa, en nuestra casa, y ya hizo el escenario, armó el escenario necesario, el defecto psicológico, para llegar y nuevamente volverse a servir con la cuchara grande, y nosotros estamos permitiendo que toda esa energía fluya, que toda esa energía se la lleve el defecto psicológico a sus anchas y no ponemos resistencia. Eso es cuando nos encontramos precisamente en esa ley de la dualidad. Pero a través de la autoobservación empezamos precisamente al santo negar, al santo afirmar, que es identificarlo a través de la sabiduría del Padre, darnos cuenta que se está activando nuevamente ese yo que le encanta estar fastidiando, que quiere estar criticando a los demás, que quiere estar generando una psicosis en la casa, que quiere estar incomodando a los demás, y entonces me niego. Madre mía, mata este defecto psicológico que quiere estar fastidiando a la familia, que quiere engrandecerse, que quiere estar nada más generando problemas, un ambiente desagradable a la hora de la comida o alguna cosa así, y entonces surge la calma. Pero ahora el siguiente paso que debe de hacer la chispa es que ahora tiene que empezar a mantenerse en ese estado de la Trinidad por mucho más tiempo. Tenemos que empezar a prolongarlo a través del recuerdo de sí, a través del cuaternario. Una vez que nosotros empezamos a hablar del cuaternario, aquí entran cuatro pilares súper importantes. Tenemos que empezar por hacer una evocación a, de alguna manera, el recto. Se dice que son 4 rectos, que es el recto pensar, el recto sentir, el recto hablar y el recto obrar. Y esto es porque de alguna manera nosotros somos muy dados a lo mejor a empezar cuando estamos todavía moviéndonos entre la ley de la dualidad y de la Trinidad, y que no estamos constantes realmente, todavía estamos muy fluctuantes con esa fuerza, nosotros empezamos a reprimirnos, ¿no? En realidad es otro defecto psicológico que de alguna manera todavía no comprendemos, que realmente tenemos que estar en concentración. Nosotros tenemos que empezar a quitarle cuestiones, por ejemplo, de la mecanicidad, de lo material, porque nosotros somos entes que estamos vertidos completamente en el mundo material, que para nosotros ahora ya el concepto de venir y de autorrealizarnos, de buscar la sabiduría del ser, es algo que ya se le olvidó a la chispa, porque quedó encantada de todo este entorno materialista.
Entonces, en ese momento, nosotros lo que hacemos es dedicar el 100% de nuestra energía, de nuestro tiempo, de nuestro pensamiento, de nuestra habla. Toda esta energía, lo que hacemos es que se la dedicamos directamente a las cosas materiales. Cuando nosotros empezamos a entrar al cuaternario, aquí lo que se hace es que la chispa debe de empezar a pensar en la obra del ser. Y entonces tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a sentir, tenemos que empezar a obrar y tenemos que empezar a obrar en base a lo que quiere nuestro ser, ya no lo que el deseo del defecto psicológico quiere expresar. Entonces, si nosotros vamos a decir algo de una persona, tendríamos que empezar hablando del recto, de los 4 rectos. Entonces ahí el cuaternario lo que nos pide es que nosotros hagamos una reflexión antes de hablar, antes de pensar, antes de sentir y antes de obrar, evocando al ser. Por ejemplo, si nosotros queremos tener un recto pensar, por ejemplo, ¿cuál es el recto pensar para una persona que está trabajando en el autoconocimiento? El recto pensar es no pensar. O sea, si nosotros queremos ser una persona que está aplicando el cuaternario, el recto pensar es, ¿esto que estoy pensando es de mi ser? No. ¿Por qué? Porque hay que recordar que quien piensa es el defecto psicológico. Entonces, si nosotros nos empezamos a mantener en recuerdo de sí, es decir, estar en autoobservación de instante en instante, voy a empezar a observar mis pensamientos y voy a darme cuenta que están dándose vuelo los defectos psicológicos. Y ya el wiri wiri por acá, hay que recordar que estamos imaginando todo el tiempo cuestiones, futurizando, recordando, con la mente perversa, imaginando cuestiones desagradables, escenas muy duras, y todo eso es producto del defecto psicológico. Entonces, toda vez que nosotros nos cachamos pensando, debe morir. Ese es el recto pensar. Una persona que empieza a trabajar y que quiere ahorrar su energía, debe de dejar de pensar. Ahora, el recto sentir. Nosotros tenemos que empezar a entender que una gran cantidad, enorme cantidad de energía se desperdicia a través de las emociones. Y algo tan simple como escuchar una canción, por ejemplo. Por ahí de repente hay personas que me han llegado a comentar incluso, no inventes, o sea, tú ya ni música escuchas, a veces de repente, yo ya no me observo tanto en ese sentido, porque si hubo un tiempo en el que, por ejemplo, me subía al coche e inmediatamente ponía música. Llegaba a mi casa e inmediatamente ponía música. Y algo que sí pasa es que hay que recordar que cada vez que nosotros pasan 2 cosas cuando estamos escuchando música todo el tiempo. Una, que no nos permite concentrarnos, porque estamos nosotros de alguna manera dispersando la atención. No estamos haciendo una actividad concentrados al 100% porque la música nos está distrayendo, y eso es algo que nosotros sabemos que tenemos que evitar para lograr la concentración, que es muy importante en el trabajo. Y otra cosa que es súper importante también es que toda la música que nosotros escuchamos desafortunadamente es involutiva. Es música que tiene muchas cargas emocionales de personas que las escribieron o porque estaban despechadas o porque están ilusionadas, porque quieren alcanzar al amor de su vida y que entonces le ven los ojos como las estrellitas más hermosas del cielo están desgarradoras porque están recordando cuando los dejó la persona que más amaban y que con ella se llevaron su corazón. Todas esas cosas lo que hacen, hay que recordar, es que incrementan la debilidad emocional a cada vez que nosotros estamos escuchándolas, nos saturan de emociones muy fuertes y eso precisamente nosotros no nos damos cuenta y de una manera muy velada, nosotros como tenemos tan poca observación, nosotros estamos acá escuchando la canción y ya estamos acá permitiendo que se generen pantallas mentales, evocando emociones, y entonces casi hasta se nos salen las lágrimas o estamos súper felices bailando con el reggaetón o con no sé, con la bachata. Todo, absolutamente todo es una fuga de energía emocional. Nuestro centro se está cargando de emociones de un nivel muy débil, nos están debilitando emocionalmente y nos están cargando, porque entonces, por ejemplo, si nos encanta, por ejemplo, ver telenovelas, ¿no? Donde de repente
pasan a la viejita que está llorando porque no tiene que comer y otra vez le mataron al hijo y su hijo era el torito y él era bueno y lo mataron. Todas esas cuestiones van debilitando y debilitando más nuestro centro emocional. Lo van cargando de unas energías terribles que cuando nosotros vemos ya que pasa la mosca, o sea, lloramos, porque estamos tan débiles emocionalmente que de verdad con cualquier cosa soltamos el llanto o gritamos de euforia. Todo eso es un descontrol emocional, es una fuga de energía impresionante. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, esto que estoy sintiendo es de mi ser, o debería de actuar así el ser, no, entonces madre mía, mata esta emoción. Cuando estoy en el coche y empiezo a sentir como que la música está acá muy romanticona, muy, madre mía, mata este defecto psicológico que quiere pues identificarse con esta emoción sentimentalista, romántica, lujuriosa, porque hay muchas cuestiones románticas, lujuriosas en la música, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que nosotros empezamos a decir, pues es que tengo que hacer un esfuerzo, verdaderamente quiero trabajar por mi interior, pues no pongo música, ¿no? Así de sencillo. Al inicio sí es así como que el defecto psicológico dice, pero qué aburrido y, ay, es que está tan largo el camino. Pues utilízalo para reflexionar, tienes media hora, 15 minutos, una hora, no sé cuánto, para que le des un poquito a la reflexión a la mejor, ¿no? O sea, o para mantenerte en autoobservación y no te duermas y entres precisamente en recuerdo de sí, pero nunca lo hacemos, siempre andamos fluctuando, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos con el recto pensar, con el recto sentir, con el recto hablar, lo mismo. La manera, otra de las grandes maneras con las que nosotros fugamos muchísima energía es cuando hablamos. Hablamos incesantemente cuestiones innecesarias, incluso solos, ¿no? A veces vamos en el coche y decimos, hay mucho tráfico, híjole, ¿cómo estará mi tía? Y no le he hablado a mi papá. O sea, de entrada estamos dejando que se desgaste energía a través del pensamiento y también a través de la habla. Entonces, y esto aplica también cuando nosotros estamos criticando a algunas otras personas, ¿no? ¿Esto que estoy diciendo es del ser? No. A lo mejor hasta es una mentira, ni siquiera estoy seguro, y entonces, madre mía, mata este defecto psicológico que quiere hablar cosas irrelevantes, ¿de acuerdo? Y por último, el recto obrar. Ahí obra mucho, entra mucho el defecto de los defectos de la mala voluntad, que lo que hacemos nosotros es empezar a actuar con conciencia ya de lo que estamos haciendo y que aún así está mal. Por ejemplo, sabemos que no debemos de tomar alcohol y de repente nos invitan algunos amigos y por no quedar mal, pues dices, bueno, pues me echo unos alcoholes y de repente ya estoy súper borracho y se me vuelven a reactivar algunos defectos psicológicos pesados que tenía por ahí y viene para abajo el trabajo interior que venía trabajando, ¿no? O de repente sé que no debo de adulterar, estoy casado y de repente pues me echo por ahí mis taquitos de ojo y sé que no, eso es no actuar bajo el recto obrar, porque finalmente nosotros sabemos que debemos de trabajar con el yo lascivioso, el yo morboso, o de repente sé que no debo de ver pornografía y de vez en cuando me echo una peliculita ya no de media hora, 10 minutos para bajarle, que evidentemente nosotros sabemos que el trabajo es paulatino, sin embargo, pues evidentemente si nosotros sabemos que no lo debemos hacer, pero aún así permitimos que pase, entonces estamos actuando fuera del cuaternario, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos llegar a un punto donde empecemos a trabajar internamente nosotros mismos a través de las creaciones interiores del ser, si no aplicamos el cuaternario para trabajar, para eliminar, digamos, esas fugas de energía, no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque el siguiente paso que nosotros vamos a realizar es precisamente el quinario. Y aquí el quinario se trata precisamente de todos los trabajos que se tienen que realizar en la primera montaña, que son los 5 cuerpos superiores del ser, que precisamente si ustedes recuerdan en la primera montaña, que es la montaña del Génesis, nosotros lo que tenemos que hacer es una limpieza completamente del gen, y para ello tenemos que crear los 5 cuerpos superiores del ser, que es rehabilitar el cuerpo físico, que no es un cuerpo nuestro, realmente es un cuerpo prestado, es lunar. Tenemos que regresárselo a la tierra para que nosotros de alguna manera podamos contar con nuestro propio cuerpo físico
que ya no es un cuerpo lunar, sino un cuerpo solar. Todos estos 5 cuerpos serán solares. Rehabilitamos el cuerpo vital. Posteriormente tendremos que crear el cuerpo astral, luego el cuerpo mental, y por último lograremos el individuo, la chispa ya aquí, entonces podrá crear el 5.º cuerpo, que es precisamente el cuerpo de la voluntad, ¿de acuerdo? Cuando nosotros logramos alcanzar ya el quinario, entonces se dice que se puede representar a la chispa o a un individuo que ha alcanzado el quinario como una estrella de 5 puntas, que en realidad lo que hace es representar a un hombre levantado, a un hombre que ha encendido el fuego y a través del ahorro de su energía con el cuaternario y de la transmutación de esa energía creadora sexual, ha podido crear sus 5 cuerpos solares, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay que recordar que para que nosotros podamos realizar el cuaternario y podamos empezar a trabajar con el fuego encendido, tenemos que estar trabajando todo el tiempo bajo los 3 factores de la revolución de la conciencia, es decir, el factor de muerte, precisamente como lo hemos venido trabajando desde la Trinidad. Hay que recordar que si nosotros no activábamos el santo afirmar y el negar, y eso es a través del factor de muerte, y luego aplicar el factor de nacimiento, que es precisamente el transmutar nuestra energía para que se pueda encender precisamente todo este fuego, y en conjunto con una pareja en castidad, amor y fidelidad podamos empezar a trabajar la creación de nuestros cuerpos interiores. Y por último, trabajar directamente con el sacrificio por la humanidad. Una vez que una persona ha alcanzado el quinario, entonces cuando esta persona llega directamente a la creación precisamente de ese 5.º cuerpo, entonces viene una prueba muy importante. Esa prueba que se da precisamente ahí en ese 5.º cuerpo, que es, digamos, representado, como lo vemos en la imagen, por esta obra de Da Vinci. Nosotros ahí, cuando llegamos a ese cuerpo causal, en ese instante, cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo de ese 5.º cuerpo, viene una prueba muy importante para el iniciado. Y esa prueba es una prueba de las más importantes. Es una prueba donde nosotros, una vez que la persona ha logrado el quinario, se dice que ya es un hombre de verdad, porque anteriormente nosotros solamente teníamos un principio de alma humana. Sin embargo, a través de la rehabilitación o la regeneración del cuerpo físico, del cuerpo vital y las creaciones de los otros 3 cuerpos, que es el astral, el mental y el causal, en ese momento nosotros completamos nuestra alma humana, y en ese instante, antes de que nosotros podamos precisamente concluir completamente el 5.º cuerpo, viene una prueba en la que nosotros, ese tentador interior, ese entrenador psicológico que vive dentro de nosotros, que es el Lucifer, nos pone a prueba, donde nos hace, digamos, nos pone una tentación muy fuerte, donde nos ofrece 2 caminos. Uno de ellos es el camino del Cristo y otro de ellos es el camino del Nirvana. Pero ese camino del Nirvana, digamos, es un camino lleno de placeres, de tranquilidad. Digamos que una persona que ya ha llegado precisamente al término del quinario ya tiene un 79% aproximadamente de conciencia. Comparado con el 3% que nosotros hoy tenemos, pues es muchísimo. Ya son prácticamente, no son dioses, pero ya son, digamos, personajes conscientes. Ya estamos hablando de una persona consciente que de alguna manera, en el caso de que eligiera no tomar el camino del Cristo, en ese instante se convierte en un traidor del Cristo y ya no podrá autorrealizarse. Sin embargo, esa persona es destinada a irse a unos recintos que se denominan los cielos del Nirvana, donde ellos ahí pues no están, digamos, ya libres de estar expuestos a la ley de las 108 existencias. Ellos tendrán que van a tener que seguir muriendo y naciendo a través de
de esa ley de las 108 existencias, no podrán autorrealizarse. Sin embargo, el nivel de conciencia con el que ellos ya viven, pues sí es muy diferente y el nivel de vida que tienen es distinto. Sin embargo, han traicionado al Cristo y se quedan en una especie de espiral donde ya no pueden de alguna manera tener la opción, al menos en ese proceso de autorrealización, hasta que se les vuelva a abrir nuevamente la oportunidad, pero en ese instante todo ese proceso, ese Mahamantara, ellos ya no pueden autorrealizarse, ¿de acuerdo? Una vez que se ha realizado precisamente que esa chispa, digamos, no sucumbió a la tentación de Lucifer, porque le ponen, bueno, le van a decir, bueno, a lo mejor acá en los cielos del nirvana, yo te voy a dar todo el dinero que tú quieras, te voy a hacer poderoso, te voy a hacer famoso, a lo mejor voy a hacerte una cantante, o te vas a ir a otros planetas que tienen mucho mayor nivel, y ya no vas a tener que estar expuesto, por ejemplo, a un planeta como el planeta Tierra. Entonces a la chispa de alguna manera, pues sí le ponen una tentación interesante, porque por el otro lado le dice el Lucifer, bueno, si decides no irte al nirvana, por el otro lado puedes elegir el otro camino del Cristo y allá vas a tener que pagar, por ejemplo, el castigo por haber cometido, pues a lo mejor faltas al Espíritu Santo, que se penaliza con una enfermedad de 8 años, que es una enfermedad terminal generalmente, muy dolorosa, te van a sacrificar, vas a tener que hacer sacrificio por la humanidad, y luego vas a tener que pasar por padecimientos fuertísimos para poder eliminar los 7 yoes causa. Entonces te ponen un panorama un poco complicado y entonces muchísimas chispas desafortunadamente pues fallan y eligen el nirvana, y solamente de 1001 generalmente es el que elige el camino del Cristo, ¿de acuerdo? Y una vez que se ha tomado el camino del Cristo, entonces la chispa concluye precisamente ese quinto cuerpo, concluye completamente todos los trabajos de la primera montaña, y en ese momento ha concluido como un verdadero hombre. Se dice que ha nacido precisamente un verdadero hombre, y entonces en el momento que ya contamos nosotros con nuestra alma humana, entonces se lleva ese nuevo proceso que se denomina el escenario, donde una vez que nosotros contamos con nuestra alma humana, entonces lo que se hace es que nuestra alma divina que radica en Buddhi baja directamente, y entonces es representada precisamente por este triángulo de 6 puntas, que si se fijan, el alma divina está siendo representada por ese triángulo que sube, que de alguna manera es Manas, ¿de acuerdo? Que de alguna manera ha concluido con sus cinco cuerpos superiores del ser, ha concluido con una alma humana, y entonces finalmente puede unirse nuevamente a su alma divina. Esa alma divina que de alguna manera lo ha esperado todo el tiempo, pero por el nivel de decadencia en el que nosotros estábamos desconectados, estábamos caídos y no podíamos unirnos con ella. Entonces el alma divina, representada por el triángulo que baja, entonces se unen en matrimonio, y de ahí se da paso a ese siguiente paso importante. Una vez que se realiza la unión del alma humana con el alma divina, entonces se da paso al nacimiento del Cristo. Hay que recordar que ese Cristo es una fuerza crística dentro de nosotros, que lo que hace es, a partir de ahí, una vez que nace el Cristo, empiezan los trabajos de la segunda montaña, de la montaña del Apocalipsis, donde si recordamos, nosotros en la primera montaña, que es la del Génesis, lo que hicimos ahí fue regenerar todo el gen y crear esos 5 cuerpos existenciales solares, y ahora en la segunda montaña, en el septenario, esa fuerza crística tiene que empezar a fortalecerse, porque ha nacido ese pequeño bebé, ese pequeño Cristo que nace un 24 de diciembre dentro de nosotros. Se da ese proceso de la Navidad, donde de alguna manera surge esa fuerza crística que tendrá que irse fortaleciendo,
que tendrá que realizar también sus hazañas personales y que realmente en esta segunda montaña es donde va a tener, que se denomina la montaña del Apocalipsis, que es la muerte precisamente, la montaña de la muerte, donde la fuerza crística tendrá que eliminar todos esos defectos psicológicos que de alguna manera son las raíces del ego. En toda la primera montaña nosotros hicimos una gran labor, sí se tiene que aceptar, se hace una gran labor eliminando detalles de los defectos psicológicos, pero todos esos defectos psicológicos fuertes, pesados, nosotros no tenemos todavía la fuerza en la primera montaña para eliminarlos y entonces tenemos que esperar hasta la fuerza, que se encarne la fuerza del Cristo en nosotros para que el individuo pueda precisamente pasar a la eliminación de todos esos defectos psicológicos, incluyendo los 7 yoes causa, ¿de acuerdo? Es ahí cuando se dice que el Cristo tiene que bajar a los mismos infiernos, a las infradimensiones, eliminar los defectos psicológicos y renacer limpio, puro nuevamente. ¿Por qué? Porque ha eliminado absolutamente el 100% de los defectos psicológicos, ¿de acuerdo? Parte de las labores que tiene que realizar el Cristo en la segunda montaña también es precisamente la creación de los cuerpos de oro, porque para que el mismo Cristo pueda terminar, concluir con la eliminación de los yoes causa, encarnando la fuerza crística, antes de que eso pase, él tiene que hacer la creación de los cuerpos de oro para que esa fuerza crística que digamos, ha nacido en nosotros, es un pequeño embrión, todavía está, digamos, que como en un lado de nuestro cuerpo físico, está a un lado, a un costado de nosotros, pero no puede encarnarnos porque esa fuerza fundiría precisamente a la entidad. Entonces esos cuerpos solares no soportan la vibración energética que tiene este elemento dentro de nosotros, esa fuerza crística, y entonces se tienen que trabajar nuevamente, se sigue trabajando con la pareja a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Se tiene que seguir trabajando para crear ahora los 7 cuerpos de oro. Y una vez que se concluye, entonces se encarna esa fuerza crística en nosotros y entonces tendrá ya que bajar precisamente ese Cristo a las infradimensiones, eliminar completamente el ego y resurgir. Es cuando se dice que precisamente el Cristo renace y renace puro, limpio completamente. Y es aquí precisamente como decíamos, o sea, el INRI representa precisamente o tiene, digamos que el significado de esas siglas es Ignis Natura Renovatur Integram, que es finalmente el fuego renueva la naturaleza incesantemente. Y es que aquí, precisamente en la segunda montaña, como les mencionaba hace un momento, seguimos trabajando o sigue trabajando fuertemente el Cristo directamente con la transmutación precisamente de la energía creadora sexual, porque sin ella, pues precisamente no se puede eliminar todos estos elementos, pues precisamente indeseables de nuestra psicología. Otra de las labores que tiene que realizar el Cristo es que tiene en la segunda montaña, en este septenario, tiene que cumplir con esos 8 años de Job, que de alguna manera nosotros nos hacemos acreedores a esos 8 años de Job, por todas esas, digamos, pues cuestiones que nosotros por ignorancia cometemos en contra, que son faltas al Espíritu Santo y que las cometemos por ignorancia, antes de que precisamente lleguemos al trabajo. Y entonces, sin embargo, aparte hay que recordar que una vez que la chispa o el individuo ha decidido autorrealizarse, ya no puede quedar ningún karma, digamos, en pendiente de pago. Entonces, absolutamente todo el karma de las últimas 7 existencias se acumula y se tiene que pagar. Entonces, no nada más las faltas que nosotros hemos cometido contra el Espíritu Santo, contra esta energía creadora sexual, contra Natura en esta vida, sino la de 7 vidas, las últimas 7 vidas, que con eso se concluye o se resume toda nuestra existencia, se tienen que pagar. Entonces, para eso sí no son negociables, se tienen que pagar con sufrimiento y los experimenta precisamente el Cristo a través de una enfermedad muy fuerte, generalmente
pues cosas como cáncer o alguna cosa así que son muy fuertes, terminales, y que de hecho incluso a través de esa enfermedad es que desencarna directamente ya el individuo, o en este caso ya el maestro, porque ya a partir de que empieza o que ha nacido el Cristo, en ese instante ya se le puede llamar o ya se le denomina maestro a una persona que ha alcanzado precisamente, que ha determinado, ha tomado el camino del Cristo, ¿de acuerdo? Y bueno, y una vez que ha concluido todos estos trabajos, donde la persona precisamente ha alcanzado todo ese trabajo crístico del Génesis, o perdón, del Apocalipsis, que es la segunda montaña, entonces entra a este nuevo proceso que es el octanario. El octanario es este proceso en donde ya el Cristo, el Maestro, ha concluido con todos esos trabajos, ha alcanzado, una vez que termina o que concluye el 100% de los trabajos de la segunda montaña, el Cristo ha alcanzado el 99% de conciencia. Y si ustedes se fijan, es un nivel altísimo de conciencia. Sin embargo, no ha llegado al 100%. Para que esta persona o este individuo pueda unirse nuevamente al absoluto, tiene que haber alcanzado el 100% de su conciencia. Y para que eso pueda ocurrir, precisamente lo que tiene que pasar es que este maestro tiene que tener un discípulo, porque una vez que el maestro tiene que pasar a la tercera montaña, donde ya tendrá que de alguna manera trabajar con ese 1% que quedaba pendiente para poder alcanzar el 100% de conciencia, en ese momento tiene que dejar a un discípulo que será el encargado precisamente de la enseñanza del conocimiento mundial. Nosotros somos precisamente, estamos haciendo uso de las enseñanzas que el maestro, por ejemplo, Samael le dejó al maestro Ravolú, y ahora el maestro Ravolú es el encargado de la enseñanza mundial. Ellos tienen que estar viendo precisamente cómo debemos nosotros de alguna manera lograr el avance directamente en la obra. Por eso es que de repente la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo fue que el conocimiento llegó a los individuos? El conocimiento ha estado aquí a lo largo de todas las épocas, y a veces le ha tocado a un maestro, en otras épocas a otro. Sin embargo, para que ese maestro pueda alcanzar el 100%, tiene que haber venido trabajando con muchos discípulos. El maestro, por ejemplo, Samael, se dice que tenía más de 15 millones de personas a las que les llegó el conocimiento, y en su época, que no había medios de comunicación como lo tenemos hoy, o sea, hizo una labor impresionante, escribió muchos libros, se movió por muchos países, y él ya, cuando él iba a pasar a la tercera montaña y volteó para ver si ya tenía algún discípulo, varios de sus discípulos ya venían con el fuego encendido. Aquí, para que uno de los maestros pueda pasar a la tercera montaña, digamos que su discípulo ya tiene que haber concluido los trabajos de la primera montaña y tendría que haber elegido el camino directo. De lo contrario, pues no puede. Si ya tienen, por ejemplo, si hay varios iniciados que tienen, por ejemplo, el fuego encendido en la columna, pero no han terminado, por ejemplo, sus 5 iniciaciones de la primera montaña, pero son parte de los, digamos, de los iniciados por parte del maestro, pero no han elegido el camino directo, el maestro todavía no puede pasar a la tercera montaña. Y se dice que, por ejemplo, eso le ha pasado al maestro Ravolú. El maestro Ravolú, entiendo que ese periodo de los 8 años de Job se extendió un poco más. Él sigue esperando todavía que un discípulo pueda alcanzar o tomar la segunda montaña. Entiendo que pues hay personas del grupo que ya están muy cerca, pero todavía no toman la segunda montaña. Entonces, pues tenemos que echarle muchas ganas para poder liberar al maestro Ravolú, y que de alguna manera él pueda elegir, ya pueda dejarle esa labor a otro discípulo y él pueda pasar a la tercera montaña. ¿De acuerdo? Una vez que ha encontrado a ese discípulo que ya finalmente sí ha concluido sus 5 iniciaciones de la quinta montaña y ha elegido el camino directo, el camino del Cristo, entonces ese maestro entra al proceso del novenario.
Y el novenario consiste en que ese 1% de conciencia que todavía le falta, ya hay que recordar que en el septenario el maestro o el Cristo eliminó absolutamente todos los defectos psicológicos, quedó completamente limpio. Entonces ese 1% que le queda por trabajar al maestro no es inconsciencia, no es, digamos, no es ego, sino más bien aquí ese 1% se dice que tiene que ver directamente con esas tres leyes que de alguna manera están representadas por el Cristo, el Lucifer y el Espíritu Santo. Este 1% de alguna manera tiene que ver con la ley de la mecanicidad, ¿de acuerdo? Y aquí, cuando nosotros de alguna manera, cuando el individuo ha alcanzado directamente ese 99%, entonces una vez que ya tiene al discípulo, el maestro tiene que tomar un tiempo, de alguna manera un tiempo fuera, y tiene que ir a trabajar donde hace una especie de reflexión precisamente de esas tres fuerzas, que es el Cristo, el Lucifer y el Espíritu Santo, para que pueda fusionarlos y que entonces pueda liberar completamente esa última 1% de mecanicidad y que lo pueda fusionar con el 99%. Eso lo realiza en un planeta muy hermoso del universo que se llama el planeta Purgatorio. Mucha gente en las distintas religiones tiene la idea de que el purgatorio es casi como el infierno, que es a donde mandan a las personas que todavía están como en el limbo y no es así. O sea, el limbo hay que recordar que está en la quinta dimensión, que es donde se quedan precisamente las almas o esos individuos cuando están en espera de sus juicios. Pero el purgatorio no es así. El purgatorio es un planeta muy hermoso. Se dice que es un planeta de los más hermosos del universo, donde todos esos individuos que ya son dioses prácticamente, están trabajando ese último porcentaje, ese 1% de mecanicidad para romperla y entonces poder unirse al sol absoluto, ¿de acuerdo? En ese momento logran fusionar la fuerza crística, que eliminó todos los defectos psicológicos, con esa fuerza de Lucifer, que ahora al ya no tener ego, porque Lucifer, que era nuestro entrenador psicológico, trabajaba a través precisamente de los defectos psicológicos para entrenarnos. Nos mandaba un defecto psicológico o nos mandaba otro para fortalecernos, pero al momento de haber eliminado la fuerza crística, todo el ego, entonces Lucifer se convierte en Luzbel y se une a la fuerza crística. Y por último, toda esa fuerza, el santo conciliar, que es la fuerza del Espíritu Santo, se fusiona y se rompe completamente la mecanicidad. Es importante que el maestro logre esto, digamos, en un periodo aceptable, porque de lo contrario, como todavía existe la ley de la mecanicidad, entonces pues ellos de alguna manera tienen ahí un cierto pendiente que de alguna manera tienen que cerrar para que puedan integrar toda esa, digamos, conciencia al 100%. Una vez que han alcanzado el 100% de la conciencia rompiendo esa ley de la mecanicidad, entonces entran al denario. Y es ahí cuando la Dios, digamos, Dios Madre, que fue, hay que recordar, esa mónada inocente que fue expulsada del sol absoluto, que bajó directamente y que pasó a través de todo ese proceso de la dualidad, la trinidad, el cuaternario, el quinario, etcétera, y que fue fortaleciéndose, aumentando cada vez más sus niveles de sabiduría, ha alcanzado el 100% de sabiduría. Y es en ese instante cuando Dios Padre baja directamente del sol absoluto y entonces se une, digamos, ahí es cuando aparece este símbolo del águila tragándose a la serpiente, donde precisamente Dios Padre se une con Dios Madre, ¿de acuerdo? Y están representados directamente por un falo y el yoni. Entonces todo se concluye precisamente en eso, en un falo y un yoni, donde finalmente hay que recordar también, una vez que Dios Madre ha alcanzado el 100% de sabiduría, bajó, digamos, inocente completamente, y Dios Padre se quedó con toda esa sabiduría al 100%. Al momento de que la mónada regresa completamente integrada con el 100% de sabiduría, ha duplicado su sabiduría. Entonces ahora ese Dios que expulsó esa chispa
para que viniera nuevamente y adquiriera sabiduría, cuando regresa y se vuelve a unir a él, ya no es un Dios con el 100% de sabiduría, sino un Dios con el 200% de sabiduría. Y entonces dirían, ay, entonces ¿a poco eso aplica y hay dioses con el 300%, con el 400%, con el 800%? Claro, de ahí vienen los distintos rangos de los dioses que hay en el universo. Hay que recordar que no existe un solo sol absoluto, existen muchos soles absolutos, existen muchos universos y hay rangos de dioses. Por ejemplo, se dice que el Maestro Jesús ha bajado 7 veces, o sea, él ha mandado su padre, mandó a su chispa 7 veces, vuelven a tirar la piedra, que es lo que se dice, con el único objetivo, precisamente, de venir a adquirir mayor sabiduría. ¿Y esto por qué se hace? ¿Por qué el Padre envía sus chispas cuando ya tiene 200% de sabiduría? Esto es algo así como el equivalente a decir, bueno, ya completamos, por ejemplo, la carrera, la licenciatura, y ahora vamos a hacer la maestría, y luego el doctorado. Y esto a lo mejor, sin intelectualizarlo, hay todo en el universo tiene utilidad, todo en el universo no hay chispas ociosas. Todas las chispas tienen que cumplir con un cierto objetivo, pero hay, por ejemplo, chispas que de alguna manera sirven a cuestiones muy básicas, que apoyan, por ejemplo, en la alimentación de un cierto sector de, por ejemplo, de la naturaleza, pero hay otras chispas que ya se encargan, por ejemplo, de crear, por ejemplo, lo relacionado a un reino, por ejemplo, de plantas, de vegetales, otros que realizan, por ejemplo, toda la creación de un planeta completo. Hay dioses que crean universos, que crean galaxias, y así de eso depende precisamente del nivel de sabiduría que el Dios ha alcanzado precisamente a través de las vueltas que ha logrado. Entonces, cuando nosotros hacemos nada más ya un resumen muy rápido, aquí vemos precisamente esta figura, yo creo que la han visto muchos de ustedes, es precisamente una de las, a mí me encantó esta imagen porque es precisamente el resumen de toda la obra, es cómo bajamos nosotros como chispas inocentes, precisamente, con toda esa inocencia, con toda esa esencia atrapada por los defectos, se hace una división precisamente de la dualidad donde estamos expuestos a la ley del defecto psicológico, donde todo el tiempo estamos en la búsqueda del placer, siguiendo al deseo y regresamos con sufrimiento por ley de péndulo. Luego se activa precisamente nuestra autoobservación, haciendo presente la ley del santo afirmar, del santo negar y del santo conciliar. Y luego empezamos a ahorrar nuestra energía a través del cuaternario, el recto pensar, el recto sentir, el recto obrar y el recto hablar, para no dejar que se desgaste la energía. Una vez que empezamos a balancear nuestros centros, a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia, hacemos las creaciones superiores del ser, alcanzamos la creación de nuestra alma humana, y esa alma humana se une con el alma divina a través de elegir el camino del Cristo y no traicionarlo a través del camino del Nirvana, dando pie al nacimiento del Cristo, que se fortalece y realiza los trabajos precisamente del Apocalipsis en la segunda montaña, eliminando todo el ego, creando precisamente los cuerpos de oro y cumpliendo con los 8 años de Job. Una vez que alcanza eso, se va al octanario, donde precisamente en el octanario se elige a ese discípulo del maestro, y en el novenario precisamente ya lo que se hace es fusionar precisamente esa última ley de la mecanicidad, ese 1% restante en el país purgatorio, en el planeta purgatorio, y por último, una vez que se ha alcanzado el 100% de esa conciencia, entonces Dios Madre se une nuevamente con Dios Padre y se unen directamente al Sol Absoluto nuevamente. Entonces, pues este es el resumen de toda la obra. Todo finalmente es representado por un solo punto, donde ya ese es el Sol Absoluto. Esta es la serpiente emplumada que representa precisamente a la diosa madre, que ha sido
tragada por la águila, y que de alguna manera representa a ese hombre absoluto que de alguna manera pues ha nacido, ¿de acuerdo? Entonces pues esta es la conferencia del día de hoy, esperamos que haya sido pues de su agrado. La verdad es que es una conferencia muy bonita, es una conferencia que resume toda las 75 conferencias del temario. No hemos visto las 25 de la fase B, pero ya empezando el año que entra, esperemos que ahora sí ya podamos empezar con el temario de la fase B para poder llevar las conferencias, que también son unas conferencias fascinantes, y pues ya se las estaremos compartiendo. Vamos a ver nada más si tenemos alguna pregunta aquí en nuestro chat para poderlas tratar de darles respuesta, y pues ya con esto nos despedimos por el día de hoy. Nos dice por acá, déjeme ponerme mis lentes. Nos dice por acá Samuel Ramírez. Hola Mariana. Samuel, qué gusto que estés por acá acompañándonos. Buenas noches. Osiris Parra, buenas noches Mariana. Las enfermedades, buenas noches Osiris, ¿cómo estás? Las enfermedades terminales son faltas al Espíritu Santo en otras vidas. Generalmente sí, de hecho todas las enfermedades son karmáticas, todas, absolutamente todas. No hay enfermedad sin que haya un karma atrás, ¿no? Ahora bien, generalmente, no todas las enfermedades, pero sí casi todas atienden a faltas, digamos, al Espíritu Santo, que de alguna manera están muy conectadas directamente con la lujuria. Y más si estamos hablando, por ejemplo, de cuestiones como cáncer y esas cosas, casi todos los cánceres tienen que ver directamente con cuestiones pues sí, de lujuria, que de alguna manera, si no fueron en esta existencia, vienen de otras existencias y pues que de alguna manera pues se tienen que pagar, ¿no? Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando en la obra, estamos trabajando precisamente, hay que recordar, para no burlar las leyes del universo, pero sí para no estar sometidos a ellas. Si nosotros, por ejemplo, traemos ahí, sabemos precisamente que traemos, por ejemplo, faltas al Espíritu Santo, hay muchas cosas que de alguna manera, pues a lo mejor no necesariamente tienen que ver con lujuria o con faltas al Espíritu Santo, y que sí podríamos negociar con el ser, directamente pedirle a nuestro ser que nos ayude a negociarlo con los señores de la gran ley, y sí se hace, ¿no? O sea, hay ocasiones que, por ejemplo, si una enfermedad no es por faltas al Espíritu Santo, y nosotros la negociamos diciéndole a nuestro Padre que nos ayude a negociarlo para no pagarlo con sufrimiento, sino con obras para el ser, pues a veces sí nos es ayudado. A veces no necesariamente, si son por obras por faltas al Espíritu Santo, a veces nos posponen un poco la enfermedad para que podamos agarrar un poco más de fuerza y eso no nos afecte a la obra, ¿no? Pero incluso hay ocasiones que no son por faltas al Espíritu Santo, y que el ser sí nos ayuda precisamente para que pueda intervenir por nosotros ante los señores de la gran ley y sí se pueda negociar ese karma. Entonces, pues lo único que nos corresponde siempre que hay una enfermedad pues fuerte, sea la que sea, en la condición en la que esté, es que nosotros tratemos siempre de negociar, pagarla no con sufrimiento, sino con obras para el ser. Ya cuando se dicen que cuando ya toca el plano físico, ya es muy difícil que se pare, pero para el ser no hay imposibles. O sea, finalmente, si la persona realmente quiere trabajar, pues el ser siempre está listo para ayudarle. Y de alguna manera, pase lo que pase, o sea, siempre será mejor hacer una negociación en cualquier condición en la que nos encontramos que no hacerla, ¿de acuerdo? Nos pregunta Osiris por acá, instructora Mariana, ¿dónde puedo conseguir libros escritos por el maestro Samael? Pues hay varios libros, Osiris, no se recomienda realmente tanto la lectura de libros del maestro Samael, porque hay muchos libros que han sido adulterados precisamente por muchos seguidores, pues fanáticos, mitómanos, que de alguna manera pues se han dado a la tarea de, pues precisamente de desvirtuar el conocimiento y de sacarle provecho. Se dice que un gran porcentaje de libros han sido ya adulterados. Sin embargo, por ahí tenemos una lista como de 5 libros, precisamente que precisamente muchos de los compañeros, déjame ver si los tengo por aquí, te los menciono, y de todas maneras, lo que podemos hacer
es que nosotros les pongamos esos títulos en la página e incluso podamos ver si podemos nosotros ponérselos por ahí. Y si no, pues que ustedes sepan cuáles son los libros que se recomiendan para que de alguna manera los pueden buscar en internet. Finalmente, esos libros ya son de acceso muy rápido. Mira, por ejemplo, aquí están. Hay uno que se llama Psicología Revolucionaria, otro si hay infierno, si hay cielo, si hay karma, Las Tres Montañas, La Gran Rebelión y El Misterio del Áureo Florecer. Estos sí son libros que de alguna manera recomienda el grupo de instructores que ya han sido revisados y que te pueden servir. Finalmente, Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión, son básicamente un compendio de lo que son el temario de las conferencias. Pero si quieren darle una revisada, yo ya los revisé y realmente son compendio de todo el temario. De ahí se resume precisamente todo el temario. Y los otros no los he revisado, pero sí sería bueno pues darle una. Por ejemplo, El Misterio del Áureo Florecer, ese sí lo he revisado. Ahí vienen, por ejemplo, muchos tips para la parte del tercer factor, que es el trabajo precisamente con la transmutación. Vienen varias reflexiones del maestro Samael y esos también los puedes conseguir directamente en internet. Nosotros no los tenemos en PDF, pero sí, déjame ver si podemos conseguirles las ligas para que se las podamos compartir. Y si no, pues si no los encuentran, nos avisan y tratamos de ver si nosotros podemos conseguírselos. Pero esos son 5 de los libros recomendados para que también no nos llenemos de tanta documentación que en un momento dado ya está adulterada y que de alguna manera solamente nos intelectualiza mucho. Hay que recordar que la recomendación realmente del conocimiento de sí mismo es más bien atender a la práctica y que nosotros el temario está diseñado para que nosotros tengamos el conocimiento que verdaderamente necesitamos para empezar a buscar la información a través de nuestra confirmación interior. Si nosotros empezamos a aplicarnos verdaderamente a todo lo que es la práctica del desdoblamiento astral, la muerte reflexiva, realmente créeme que ya no necesitamos mucho más información porque no se trata de intelectualizarnos, sino más bien de practicar el conocimiento, ¿de acuerdo? De todas maneras, esos son los libros y no son libros muy gruesos, son libros muy sencillitos por si quieres buscarlos y si no, nos avisas, ¿de acuerdo? Por acá nos dice Víctor, muchas gracias Mariana, bonita noche, muy completa la confe, gracias. Gracias a ti Víctor, gracias por acompañarnos. Osiris, gracias instructora Mariana, muy buena noche Osiris, gracias que siempre nos acompañas. Griselda está viendo, muchas gracias Griselda que nos acompañas. Pues creo que ya no tenemos más preguntas por aquí en el chat. Les agradecemos muchísimo que se hayan tomado su tiempo para acompañarnos esta noche. Los esperamos el día jueves con nuestro compañero Alberto para la última conferencia de este temario, que es la conferencia que se titula El origen del ego. También es una conferencia muy interesante para que entendamos cómo empezó todo este rollo del ego en el planeta. Y también el viernes, nuestra última práctica de este año, nuestra práctica guiada con nuestra compañera Alejandra. Y pues ya les anunciaremos el jueves y el viernes si vamos a hacer una suspensión de actividades probablemente de una semanita o algo así por todas las celebraciones, o si vamos a tener algunas, actividades especiales por la cuestión navideña, pero eso se los informamos jueves o viernes. Por lo pronto, pues que pasen muy buena noche y muchas gracias por acompañarnos. Que descansen. Buenas noches.